Buenos días y bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Yo soy Javier Pollán, director de marketing de la Cámara, y hoy tenemos una primera jornada dentro de un ciclo de 3 que iniciamos sobre gobernanza y que desarrollamos con Fundación Numa, que es socio corporativo premium de Club Cámara y que impulsa toda esta iniciativa del Foro de Empresa Familiar, en donde queremos acercar, desde el prisma familiar, iniciativas que ayuden al desarrollo de las empresas, que es uno de los objetivos principales del Club Cámara: networking, visibilidad y desarrollo del tejido empresarial, específicamente en este caso en las empresas familiares. Hoy, como digo, hablamos de la gobernanza como respuesta a los retos de continuidad, y tenemos con nosotros a un gran experto, Julio Cazorla, que ahora presentará debidamente José Ramón, que es presidente de Fundación Numa, que es presidente honorífico del Foro de Empresa Familiar, miembro del Pleno de la Cámara de Comercio también y gran valedor de la empresa familiar, impulsando iniciativas para ayudar a que se desarrollen, continúen y prosperen, ¿no?, la empresa familiar. Y poco más que esto. Simplemente quiero invitaros, a los que no sois conocedores del Club Cámara, que os acerquéis, que nos conozcáis, que habléis con nosotros y veáis un poco todas las posibilidades de actividad que desarrollamos aquí y que tratamos de cambiar y de evolucionar, y que os invitamos, por supuesto, a que vengáis a esta vuestra casa. José Ramón, cuando quieras. Gracias, Javier. Bueno, yo soy el presidente de la Fundación Numa, ya todo lo demás ya lo ha dicho Javier. Quiero señalar primero que hay que darle las gracias a mi gran amigo Ángel Asensio, que es empresario familiar y que lo conozco hace muchísimo tiempo y que compartimos un mismo propósito, que es ayudar a todas las empresas, especialmente las familiares, para que crezcan y continúen a través de generaciones. Eso nos dio pie a crear un foro más en el que los empresarios puedan encontrarse, puedan intercambiar experiencias, puedan hacer negocios entre ellos, obviamente, y si eso permite que el porcentaje de empresas familiares que pasan de la tercera generación, que es un momento clave, pues será bueno para todos. Dará más estabilidad a los países, porque las empresas familiares somos la clave de la economía, la clave del empleo, la clave de algo tan de moda, como todos sabemos, del equilibrio fiscal, para mantener a las instituciones públicas y también para mantener el estado de bienestar. Bien, yo quiero dar las gracias, por supuesto, también al equipo de la Fundación Numa, que hace todo este trabajo, y al equipo de la Cámara, del Club Cámara, a Elena, a Juan y a todos los demás, y unas gracias muy especiales a mi mujer, que nos acompaña, porque ella es la presidenta del Consejo de Familia, de la cual depende la Fundación, y es la que tiene en su mano el darme el presupuesto para la Fundación Numa, así que es conveniente llevarse bien con el accionista mayoritario o la otra parte del gobierno de coalición, En fin. Luego, el segundo, este ciclo es un ciclo muy importante, porque no nos engañemos, no basta con querer, sino que hay que saber, y luego hay que crear las condiciones para que las familias empresarias, si llegan a convertirse en eso, sean capaces de sacar adelante sus negocios y de su patrimonio a lo largo de generaciones. Y, por tanto, una de las claves es que haya un sistema de gobernanza que va más allá de algo más que un buen funcionamiento del Consejo de Administración. Eso es un tema suficientemente importante y complejo como para que nos preocupemos de tomarnos en serio durante todo este año en este ciclo. Obviamente, quiero aprovechar, después hablaré de Julio, pero sobre todo quiero aprovechar también que tenemos aquí a su lado a una persona nueva en la Fundación Numa, que es el gerente, que lleva con nosotros un mes y pico, pero que es competente, es un hombre de letras, periodista, comunicador, pero tiene otra cuestión muy importante. Ha sido director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana, que son unas actividades filantrópicas en favor, digamos, de un liberalismo, del ordoliberalismo, más que el liberalismo rampante que a veces funciona, que no funciona, pero este sí. Bueno, y ahora termino con Julio. Julio yo lo conozco hace muchísimos años, ha sido una referencia como experto y como gestor en una gran familia, la familia Gallardo, a través de su empresa, a través de su family office,
y es un hombre que es, como dicen en mi tierra, viajado, leído y sobre todo muy experto. Y lo más importante es que ha sido, es y será empresario hasta el último instante, hasta su último aliento, y eso tiene una gran ventaja para los empresarios, es que va a hablar como un empresario para empresarios, y ese punto de vista lo hace más cercano, lo hace más práctico. Y bueno, hoy hemos tenido un pequeño debate ahí en el café, que será un ejemplo de otras actividades que haremos en el foro de empresa familiar del Club Cámara, porque yo creo que intercambiar estas experiencias nos puede ayudar a desdramatizar algunas situaciones y seguramente saldrá alguna idea concreta para problemas concretos a lo largo de ese tema. Y ahora, pues todo lo demás, ya paso la palabra a José Carlos y que siga el debate. Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Javier, gracias a la Cámara de Comercio, al Club Cámara. Y gracias también a ti, Julio, por venir aquí y estar con nosotros. Ya os lo ha presentado José Ramón. Julio Cazorla es el fundador y CEO de Family Counselors, que es, como ha dicho José Ramón, es una empresa que está dedicada a atender a otras empresas familiares con sistemas de gobierno familiar, todo lo relacionado con la sucesión y los procesos de transición, la educación de los accionistas y demás. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de gobernanza y en concreto de gobernanza en el ámbito de la empresa familiar. Y yo quería preguntarte antes que nada, Julio, ¿qué es la gobernanza? Sí, bueno, primero de todo, yo no estoy aquí... ¿De qué hablamos? Buenos días, y no estoy aquí para dar clase, ¿eh? Yo vengo aquí a compartir simplemente una serie de experiencias vividas, y al vivirlas, pues, uno saca sus conclusiones, y el haber tenido ocasión de estar entremezclado con muchas organizaciones de tipo empresarial, tanto Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España y tal, y con otra gente que son los que se han dedicado mucho a estudiosos de las empresas familiares, pues sacas muchas conclusiones que realmente son las que yo estoy aquí para, con todo cariño y humildemente, compartir esas experiencias. Y si en algo os puedo ayudar y dar luz, pues estupendo. Y si en algo hay alguna cuestión, que es lo más importante, que preocupa, pues también estoy a vuestra disposición. Porque las familias empresarias, una de las características que tienen es que normalmente tienen los mismos problemas, porque son tipificables, pero curiosamente la mayoría de las soluciones que se adoptan son completamente diferentes para llegar a un buen éxito de esas soluciones. O sea, no hay una fórmula, en la empresa familiar no hay una fórmula estándar en la que te coges el libro y dices, ¿cómo decirle al hijo no sé qué? No, no es una tecnología. No es una técnica, es un arte, como dicen los ingleses, pero alguna vez palabritas inglesas, es un state of art. O sea, es realmente un arte, el saber manejar a las familias, saber manejar a tus hijos, a tus nietos, a tus empleados, a ese contexto global, es muy importante. Por eso que sepáis que estoy básicamente aquí para compartir esas experiencias. Muy bien. Me decías, gobernanza. Sí. Me remito al origen etimológico de la palabra gobernanza, que quizá la conozcáis, pero gobernanza viene de la palabra francesa gouvernail. Gouvernail es un timón. Por lo tanto, la gobernanza es, poniendo en el sentido abstracto, es el timón el que nos lleva a la dirección que teóricamente llevamos con ese timón, y de acuerdo con unas cartas de navegación o de acuerdo con lo que sea realmente los planos necesarios, son los que nos llevan a un determinado proyecto, al final de un buen proyecto, al final de un buen destino. Por lo tanto, gobernanza en realidad es el conjunto de reglas, normas y acuerdos que se establecen en una determinada ejecución de un proyecto para llevarlo a buen fin. Y de acuerdo con las normas generalmente aceptadas como buenas. Es decir, se va entrando en unos criterios que van centrando muy bien lo que realmente se hace y lo que no se hace. Y con ese conjunto de reglas vamos haciendo realmente una normativa adecuada para llegar en el mejor tiempo posible y de la mejor forma posible al destino o al proyecto que queramos tener en marcha.
Muy bien. Decías que bueno, los problemas de las empresas familiares muchas veces, bueno, muchos de ellos son comunes, incluso tipificables, pero es verdad que tienen que ver también con el momento de la familia empresaria como tal. Es decir, no es lo mismo los retos a los que se enfrenta la primera generación que ya la segunda, etcétera. Entonces, para empezar por la primera generación, ¿qué retos tiene? ¿Cuál es su motivación y cuáles son sus desafíos? Vamos a ver, la primera generación lo que requiere desde todo punto de vista es una gran admiración, porque ha conseguido crear una empresa y crear una actividad empresarial que entre capital y trabajo sale una cosa que se llama empresa. Según las teorías de Marx, capital más trabajo es igual a empresa, y por tanto, al crear esa empresa, ese señor que ha tenido una creación de valor tiene mucho valor. Lo que pasa es que él es un pionero y los estadios en los cuales se crean esas gobernanzas, la gobernanza de ese pionero es un visionario, es un hombre que ha tenido una experiencia y que además no hay nada más exitoso que el éxito. Es decir, a veces ni siquiera le puedes explicar. ¿Pero esto cómo fue? Pues no lo sé, pero salió, ¿no? Entonces, este señor lo que tiene es que el éxito le ha llenado. Él se ha rodeado de una serie de señores que en su digamos, entorno es el súper experto en contabilidad y el súper experto en tal, y ese es su organismo básico de ejecución. O sea, el empresario inicial, el patriarca, lo que tiene es una gran experiencia por la experiencia que ha vivido y la creación real del éxito, pero en realidad tiene muchas carencias en muchísimas cosas. Lo que pasa es que el propio desarrollo de esa empresa y tal como él ha ido adaptándose y autoaprendiendo, le está haciendo que realmente la empresa siga teniendo su éxito. Por lo tanto, el primer reto que él tiene es darse cuenta de que no es inmortal, un día se morirá, ¿vale? Y que no es perfecto. Y eso, en el tratamiento de los patriarcas, es muy difícil, porque como ellos han tenido su librillo, pues son maestrillos, ¿no? Entonces, claro, no los muevas mucho de lo que ellos saben que es, no le vengas con técnicas nuevas, porque ni siquiera a veces las entienden, pero ellos saben que lo que han hecho es lo que les ha ido bien. Por lo tanto, el primer reto que tiene es que la primera generación origina el sueño y crea una visión de empresa. Su motivación es la emprendeduría y el éxito a su proyecto. Pero tiene un control férreo de todas las actividades. Y todo lo que es férreo es un poco... no se mueve de ahí, ¿eh? O sea, no tiene flexibilidad, no encuentra, no sale, ¿eh? Pero le va bien, o sea, no dejamos que tal. Pero por el otro lado, también toma muchísimos riesgos, más de los que probablemente realmente en otro momento y en otro estadio de empresa debe de hacer. Y por tanto, yo creo que sus desafíos son ir dejando ir el control operacional. Tiene que saber ir dejando el control operacional con la capacidad suficiente de analizar qué cosas deja y a quién las deja con la bondad y empezar a estructurar el legado que es el paso de su empresa y de lo que es el contexto empresa hacia las siguientes generaciones y a los siguientes controles. Pues ya estás dando paso a la segunda generación o a la generación 1,5, como alguna vez lo has llamado, que me hace mucha gracia, pero está, la verdad, muy bien visto. Claro, hay varias cuestiones que están que hay que tratar digamos, de esta relación, de este paso o de esta convivencia. Para empezar, hay una convivencia, ¿no?, entre la primera generación, por supuesto, y la segunda. Una de las cuestiones que se suscitan es qué puede llevar a los hermanos, digamos, a quedarse, a formar parte de la empresa familiar o a irse. Sí. Si la empresa con el patriarca ha tenido un cierto éxito, a él lo que le gusta es la continuidad, evidentemente, y por tanto, si sus hijos lo que ha conseguido es que sean mejores que él, mejores que él en el sentido de más formados, más educados, etcétera, pues a él siempre le gustaría una continuidad. Pero el empresario serio y sabedor tiene también clara cuál es la capacidad de crecimiento y la capacidad de proyección que tiene la empresa que ha creado.
Por tanto, si este señor tiene una droguería y sigue teniendo una droguería muy exitosa en el centro de la plaza más importante y gana mucho y factura mucho, es difícil que él mismo también se dé cuenta de que si ha formado a un hijo como abogado y ha formado a otro hijo como ingeniero industrial o ingeniero aeronáutico, es difícil, o como empresarial, es difícil que él pretenda o pueda decirle, oye, vente aquí conmigo que vas a ser el dependiente número 1 distinguido del proyecto de nuestra maravillosa droguería o nuestra maravillosa ferretería. Por tanto, si la empresa tiene, y ahí empezamos ya un poco lo que hablábamos con usted, si la empresa tiene un cierto grado de proyección real, es entonces donde normalmente la segunda generación suele sumarse a la del padre. Y por eso se le llama 1,5, porque el padre, cuando ha empezado el negocio, ha empezado muy solo, los chicos han estudiado y se incorporan en un momento en que son los que van a asumir, en cierto modo, la modernización de los métodos, a hacer cosas que el padre ni conoce ni las hubiera cometido, pero también empieza a ser algo que es la expansión empresarial. No de ser una pequeña empresa, sino convertirla en una realidad con muchísima mayor capacidad y proyección. Por lo tanto, los hijos tienen ahí como generación y media, porque son los que con el padre tienen que estar ahí con él y aguantar muchas cosas y mucha, a veces, dictadura cariñosa de los papás, pero que realmente también ellos son los que van empujando y haciendo que esa modernización haga que luego sea una realidad, una empresa que luego son las que ellos asumirán. ¿Qué retos tiene la segunda generación? Varios. Uno, vivir a la sombra del padre, que es un exitoso. Eso es durísimo, durísimo, durísimo. Sí, porque las expectativas que hay sobre los hijos, ¿no? Son altas también. Sí, el padre lo que hace también a veces, como muy típico también, lo que hace es que los fuerza y los excita. Ya sabéis cómo a veces los niños los excita a que compitan, porque también intenta ver cuál es el más, que se dice en inglés, el quasi-parental. El quasi-parental es el que juega al tenis como yo, hace las mismas cosas que yo, le gusta ir de caza como a mí, y el otro no hace más que leer, no sé qué. O sea, ya empieza el padre a tipificar, cosa que es un poco difícil para los hijos vivir en esas generaciones. Y ahí es donde el padre tiene que entender, pero los hijos también ser inteligentes, de que la generación 2 es la que tiene que aprender. Primero, aprender a superar los retos competitivos que el padre les pone a los dos. Porque el padre suele enfrentar a los... ¿Y tú qué harías? ¿Y tú cómo lo harías? Y el otro, pues uno explica, el otro, yo no sé. Entonces, cada uno coge su propia fórmula. Pero lo que es más importante es que los hijos inteligentes tienen que empezar a aprender a dejar de competir y empezar a aprender a compartir. La clave de los accionistas futuros, familiares, es que no van a estar solos, antes o después. Bueno, si hay un padre y hay un hijo que hereda todo, y ¿no? Pues, pero a la tercera habrá alguien que habrá más accionistas. Por lo tanto, hemos de ser conscientes que hemos de pasar de una estructura monolítica, dictatorial, empresarial, a una estructura de compartir. Y compartir es todo. Compartir esa gobernanza, crear las reglas de entendernos. Compartir es tener una visión global compartida, una voluntad de estar unidos, de seguir adelante y, por tanto, de alguna manera, seguir adelante con un proyecto de evolución empresarial hacia un éxito determinado. Entonces entiendo, Julio, que es en ese momento donde se empieza a hablar de la constitución familiar o de crear un sistema de gobernanza. Más adelante. Cuando hay el padre por el medio, es difícil crear muchas más cosas que las que realmente estamos diciendo. De hecho, la generación 1,5, que es la segunda, empieza a actuar y empieza a trabajar cuando hay dos cosas. Una, cuando de pronto le viene como a San Pablo, que lo tira del caballo y le dice, ¿dónde vas, Pablo?, cobrándome por aquí cosas y tal. Entonces, cuando le llega esto, el momento es cuando el padre ya no está. O sea, normalmente el cambio gerencial de las empresas surge normalmente en el 90 y tantos % cuando ya el padre no está. A los padres es difícil que se retiren. Los padres, los patriarcas, es que es su vida, la han creado, es que es lo que les gusta, es lo que les sabe. Estos
tú has creado un sistema logístico de la repera y el padre está bajando cada día al almacén preguntando cómo van los camiones, han salido todos, y los pedidos, cómo van, ¿no? Cuando se dice, oiga, esto lo tengo todo en el ordenador, sale todo, tenemos un nivel de servicio, pero los padres eso ya no. O sea, son otro estilo de persona y, por lo tanto, la transformación se produce normalmente desde la segunda generación hacia adelante. Y también un poco esa caída del caballo de Saulo es cuando esta gente, en un momento determinado, por la razón que sea, tiene cierta relación con algún tipo de estructuras universitarias o de formación posgrados que se van a estudiar un poco, bueno, ¿qué es la gobernanza familiar? O, por ejemplo, yo he estado más tiempo en Cataluña, pero aquí también, pero en Cataluña, por ejemplo, no sé, conoceréis mucho la familia Puig, que son bueno, pues la familia Puig, Mariano Puig, que fue el alma mater de todo el mundo empresarial, era un tipo que lo que se dedicó fue a ir primero de todo al IMD, un instituto de management donde se creó el Family Business Network, o sea, la organización más importante de business familiar, que está en Lausanne, que se llama IMD. Pero ahí fue Mariano, y Mariano empezó a ver allí donde estaban todos los grandes gurús que había en Lausanne, que era, pues en aquellos tiempos estaban Ivan Landsberg, que los habréis oído alguna vez, Peter White, estaba también John Ward, estaba Dennis Kenyon, estaban los grandes gurús de lo que ha sido un poco el concepto de la empresa familiar. Entonces, él cuando estuvo allí empezó a darse cuenta de cómo y de qué forma había que ir organizando todo esto. Porque en España, con la guerra civil y con toda la historia, aquí no empieza a haber de nuevo empresa familiar como conceptualmente hablando hasta los años 58-62. O sea que nosotros la historia de empresa familiar de este estilo que estamos hablando no la tenemos como la que ya existe cuando Shakespeare habla en el 1700 en Hamlet, que ya habla de un tal Laertes y no sé quién y no sé cuántos, que era el señor del family office de todos los nobles y de toda la historia. O sea, este concepto de cuidado empresarial y la empresa familiar y tal viene mucho de las instituciones, sobre todo inglesas, francesas, y que luego se trasladaron hacia Estados Unidos. Por tanto, hasta que no se tiene esta chispa que se les dice cómo hay que empezar a organizarse, no tienen las herramientas y se dan cuenta de la necesidad. Es a partir de entonces cuando empiezan varios elementos clave. Uno, allí se dan cuenta de que necesitan alguien experto que les asesore familiarmente en cómo hay que llevar a cabo la evolución y la transición de lo que son a que su empresa sea una empresa, pase de ser una empresa familiar, que por dejarlo claro, una empresa familiar hay 200 y pico acepciones de qué es la empresa familiar, pero al final la empresa familiar es aquella en la que un grupo familiar ostenta un determinado porcentaje de acciones que le permite ser referente y tener control de la sociedad concreta. Hay sociedades con 8 o 10% que mandan, hay otras que no, que tienen el 60 o el 80, pero ese es un poco. Entonces, cuando tú tienes el control familiar, eres una empresa familiar. Cuando el asesor de familias que quiere ayudar a que los pasos sigan hacia adelante, es el que los transforma en lo que llaman en inglés, y perdonad los términos, pero es que luego se pasan a español, es el Family Enterprise. Y el Family Enterprise es la familia empresaria es una cosa y la empresa familiar es otra. Familia empresaria es el grupo accionarial con una empresa y la empresa familiar ya es la que tiene el concepto de enterprise, que tiene una familia, pero tiene también una empresa, tiene también un patrimonio, por tanto ya está organizando la parte de patrimonio y la diversificación patrimonial, quitando el riesgo a la empresa, y tiene también un proyecto de sucesión. Entonces, cuando tienes eso, ya tienes, digamos, lo que es el concepto de empresa familiar. Pero incluso antes que eso, te voy a hacer una pregunta y seguramente me dirás que depende y seguramente es la respuesta más correcta. Pero decías que en torno al 90% de los casos el patriarca muere antes de que se pase a la siguiente generación. Y quería saber si es un modelo, porque al fin y al cabo es el que funciona, ¿es un buen modelo o quizás es mejor que haya un traspaso de la gestión antes, bueno, pues como Vito Corleone, ¿no? Que se retira y deja paso a la siguiente generación?
primero, ¿qué es mejor? Y segundo, en este segundo caso, aunque sea menos común, ¿cómo se tiene que gestionar? O sea, el patriarca lleva su línea y tiene su estilo. Pasar al siguiente estadio es empezar a transmitir propiedad. Para transmitir propiedad tienes que empezar a ceder no ya solamente el darle órdenes a los chicos, sino que hay un concepto que se llama potestas y otro concepto que se llama autoritas. El patriarca lo tiene todo, tiene potestas y autoritas. O sea, manda todo, por decirlo un poco en resumen, todo el mundo le respeta porque es el amo, y dos, y tiene la potestas porque es el apoderado general, sí. Lo hace todo. Cuando empiezas a transmitir potestas es cuando ya has conseguido que a tu siguiente generación le ves que tiene cierto aire de capacidad para desarrollar y seguirte, y empiezas a trasladarle zonas de potestas. Y tú vas pasando a zonas de autoritas. ¿Vale? Entonces, ya nadie te respeta porque eres el amo, te respeta, porque sabe que lo que has hecho es bueno y porque además eres una persona que todo el mundo pues admira por lo que ha hecho y porque cómo tiene ese criterio, ese sentido común. Cuando estos chicos se han incorporado en un momento determinado, normalmente la segunda generación entra ya en funciones a trabajar dentro de la propia empresa si se pretende que crezca. De no ser así, realmente, como sabemos, solamente persiste en la segunda generación el 20% de las empresas. O sea, del 100%, 20% muere tras la primera generación. Nos queda el 20% que empieza con la segunda. Y de la segunda muere del 20% y solo queda el 6-8% en la tercera generación. Y esta es la que ya luego sigue. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, los hijos que están de segunda generación lo que hacen es crear realmente los elementos necesarios para estabilizar la situación, poner procesos, organizar, ver dónde yo como y yo tú como, y a veces algunos padres, este es el fenómeno que tú me preguntabas, algunos padres patriarcas con cierta visión, cuando ven que dos chicos no van, hay un fenómeno que suelen hacer, o no van, o se pelean, o compiten excesivamente, lo que hacen es poner una persona intermedia, experta, un gran profesional, y en ese caso concreto hace que con esa persona intermedia, que es la que va equilibrando y va formando a unos y a otros, les va dando la proyección hacia una empresa grande, pero que realmente ya empiezan a aprender y a caminar en ese camino hasta que esta persona ya mayor es mayor, hasta que el padre ya va y fallece también, y los otros dos ya han generado esa función. ¿Esta figura es la del asesor? Digamos, no, esta figura que yo te digo es, por ejemplo, os voy a poner un caso concreto, en el caso de una farmacéutica, eran dos hermanos, o sea, en la que yo trabajé mucho tiempo, había un padre, había dos hermanos, y el padre estaba ya en una situación, pues que, bueno, próximo a dejar a pasar. Y lo que hizo fue traer un súper director de una compañía farmacéutica suiza que se llamaba Roche. Y lo trajo porque ya este señor ya estaba casi jubilado. Y dijo, vente conmigo, José, se llama, porque además era de origen español, vente conmigo, José, y échame una mano, José Herreros, que era el tío de esta periodista, Nieves Herreros. Entonces José pues, vino allí y lo que empezó a hacer fue a incorporar teorías e incorporar prácticas habituales en una empresa más grande. Por ejemplo, cuando había un campeonato de fútbol, pues les ponía la cantina y les ponía la tele. Eso el padre nunca lo hubiera permitido bajo ningún concepto, ¿no? Entonces empezó a socializar, empezó a educarles a los chicos también a entender que compartir era bueno. Eso permitió que de alguna manera fueran formándose para que cuando el padre fallece y cuando José pues también acaba en un momento determinado, ellos con el asesor familiar, que en nuestro caso fueron dos, pero uno sobre todo se llamaba Iván Landsberg, que es uno que aún no sé si alguno lo habéis oído hablar de él, pero es bastante famoso, tiene muchos libros y tal. Pues Iván Landsberg ayudó y empezó un poco a estructurar, porque claro, había mucho dinero, que es la gran suerte cuando hay estas cosas, había mucho dinero y mucho patrimonio, y había una empresa floreciente. Cuando tienes esto, con cierto grado de dificultad, pero puedes conseguir que siendo accionistas los dos de los dos chismes, uno se dedique
a la parte patrimonial, que es otro mundo, y el otro se dedique a la parte, digamos, gerencial de la empresa. Con lo cual, estás empezando a decirles, compartís arriba el hecho de ser accionistas, compartís también el hecho de que estáis en el Consejo de Administración, pero como ejecutivos o principales de uno y otro negocio, ¡pac!, tienes uno, tú ya empiezas a llevar todo lo que es el tema patrimonial, largo y fuerte, inmobiliario, inversión financiera, económica, compra de empresas, y el otro se dedica a la industria como tal. Esto, en muchos casos, es muy típico también en Suiza. Los padres muchas veces lo que hacen es generar 3 empresas. Y entonces, en Suiza hacen mucho, 3 empresas. Entonces, a cada uno de los hijos le deja a cada uno el 80% de cada una de las 3 empresas. Y el 20% que queda se lo da a los otros 2. O sea, yo soy un hijo de una de las divisiones, tengo el 80% y el 10-10 de mis 2 hermanos. Y a la vez soy 10-10 del otro y el otro de 10-10 del otro. Esto es una fórmula muy suiza porque hay más respeto, tal, pero funciona. Funciona porque al final lo que hace de los protocolos es que hace que unos y otros se respeten, porque, bueno, yo te respeto a ti porque estás haciendo tu proyecto, respétame a mí que yo también estoy en el mío, con todo respeto hacia mis consejeros, hacia mis accionistas, pero el ejecutor o el que lleva el gouvernail, el timón, en este concepto es esta empresa mía, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, que la generación 1,5 a 2 es importantísimo que la prepare y la trabaje para que, además de esto, se dedique a entender que como la familia crece, tiene que hacer el gran análisis. Si la familia crece y la empresa no crece, a lo que hablaba antes José Ramón, o hablabas tú, me parece, si la familia crece, porque siempre crece, y la empresa no crece, o decrece, porque los ciclos de vida de las empresas son como son, pues hay que hacer una cosa que se llama pruning the tree, quiere decir podar el árbol. Y por lo tanto quiere decir que en la empresa tienes que empezar a decir, no puedo meter a los 8 hijos en la empresa. Claro. Porque si no entramos en el peor de los vicios que se llama el concepto de family first, o sea, primero la familia. Quiere decir que todos entran en la empresa, todos cobran el mismo salario, hagan lo que hagan. Y hay uno que se rompe allí el alma trabajando y tal, y los otros van allí y cobran su salario y todo y tal. Hay empresas que tienen 14 miembros de la familia trabajando, empresas gordas, ¿eh? Y dices, bueno, ¿y cuánto? ¿Tanta gente que hace? Bueno, pues uno lleva la furgoneta, el otro lleva no sé qué, el otro, bueno, le hemos puesto un jefe pero él está, que lleva la informática, el otro tal. Y dices, bueno, pero ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? Con 14 miembros de la familia cobrando todos lo mismo. Con el grave problema de la no retención de talento que tiene ese tema. Es decir, si yo soy un buen director logístico o soy un director técnico y arriba tengo, pues no sé, un señor o tal, que con todo respeto es el dueño, sí, es el accionista, pero realmente no me puede aportar lo que yo realmente necesito, lo que probablemente habrá es que yo me iré. O sea que propiedad y conocimiento o capacidad profesional no son exactamente lo mismo y claro. Hay que saber compartirlo y hay que saber definir una estrategia para poder atraer talento y retenerlo, ¿no? dentro de la empresa. Has mencionado ya tres elementos fundamentales aquí que son la familia, la empresa digamos, sí, o el holding y el patrimonio. Un sistema de gobernanza, ¿cómo tiene que gestionar las interrelaciones que hay entre estos 3 elementos? Familia, empresa o grupo empresarial y patrimonio. Estamos entrando, y lo comentamos antes, no olvidemos los estratos de soy una familia, soy accionista, soy director, cuando digo director quiero decir consejero de administración, o también hay un ejecutivo, que es el que lleva a cabo el proyecto, ¿no? O sea, hay estos 4 estratos. Familia es familia, lo que sería accionista es clave, lo que viene después, que es el consejo de administración o la administración de la empresa, ser administrador, y el resto es el ejecutor. Ahí es muy importante entender que, tal como hemos dicho, si cada vez hay más familia y cada vez más todo, lo que hay que intentar desde la segunda generación hacia la tercera ya es empezar a orientarles a que todos tengan su desarrollo social, su pilar cultural, su pilar
conocimiento empresarial y su conocimiento financiero. Pero eso no quiere decir que esas personas tengan que ser las que luego ejecuten la compañía, sino que realmente lo que es importante es que sean buenos accionistas, accionistas responsables, clave. 2, buenos miembros de la familia y últimamente, si en caso de qué tipo de empresa y tal, pues que sean los miembros de la empresa familiar, sean realmente los ejecutivos o los consejeros delegados. Pero es muy importante empezar a racionalizar esa situación porque en muchos casos algunos serán siempre accionistas y hay que educarles, pero no necesariamente tendrán que ser ni ejecutivos ni tendrán por qué estar dentro de ese sector, ¿no? O sea, eso, la clave es por tanto eso. Entonces, ¿cómo gobernamos? La familia. La familia hay que gobernarla como concepto familia accionista, por un lado, con un órgano que hay que crear lo más pronto que se pueda crear, ayudados para que la redacción sea buena y quitaros un poco, no quiero ser ácido en esto, pero que no venga un despacho de abogados y os traiga un protocolo de copiar y pegar, por favor, no. Esto tiene que ir siendo asimilado por las empresas y por las familias en la medida que van asimilando los procesos que se les recomiendan y tienen que vivir de experiencia. No vengan allí con todo el tocho ya, aquí tiene usted los protocolos, total. No. Entonces, porque eso no funciona. No funciona. Ni lo miran, ni funciona, ni lo entienden, ni lo aplican, ni nada de nada. Ya. Pero en cambio... Luego tiene que haber, digamos, una figura un poco distinta que tenga qué elementos para que... proceso. ¿Y cómo es ese proceso? Bien, la familia hay que organizar un órgano que se llama el Consejo de Familia. El Consejo de Familia agrupa a todos los miembros accionistas familiares y en los cuales ahí son las reglas que nos damos para cómo queremos tomar nuestras decisiones, tanto como familia, como teóricamente desde un punto de vista conceptual empresarios en general, pero no de la empresa, sino como somos empresa, somos dueños, somos accionistas, y de alguna manera cómo nos regulamos sobre todo para el tratamiento, formación y educación de las siguientes generaciones. Y además es mandatorio que se contemple en esa primera etapa también qué queremos hacer y cómo queremos o qué reglas queremos poner para que la siguiente generación entre o no entre en la empresa. Es decir, ¿qué condiciones ponemos para que los hijos puedan ser meritorios o merecedores de entrar en la empresa en el sentido de si en un momento determinado hay una oportunidad? Y ahí se determina si se quiere ir por meritocracia o no. Esto es un tema muy americanoide que luego ha cambiado y realmente la gente ha cambiado bastante después, pero al principio, hace 10, 15 años, el tema era: el chico tiene que haber hecho una carrera superior, tiene que hablar 4 idiomas, tiene que haber hecho 3 másteres, tiene que estar trabajando en otra empresa durante más de 5 años y entonces va, y si hay algún puesto en la compañía y quiere optar a él, puede venir a optar. Solución: no viene nadie. Porque si han pasado los años, ha hecho un máster, ha hecho tal, está trabajando en la NASA, él le vas a decir: ven aquí que vamos a trabajar aquí en lo de las hilaturas especiales. No va, ¿vale? Pero bueno, se ha creado una regla que en el fondo, ¿qué hace? Prevención. Empieza a limitar, es una limitación bastante potente de que el que realmente no tiene una capacidad adecuada para poder ser miembro de la compañía y por lo tanto o en el Consejo de Administración o abajo, en lo que sería el Ejecutivo, ya empieza a haber unos frenos importantes. Y de hecho se crean a veces comités dentro de estos consejos de familia, lo que crean es comités muy especiales, el Comité de Idoneidad y Nombramiento. Entonces, cuando Pepito tiene a un hijo que se llama Pepe, que es el sobrino del otro, pero Pepe quiere que entre en la compañía, el Consejo de Familia dice: perfecto, y si pasa todos los filtros que hemos puesto, que vayan al Comité de Idoneidad y Nombramiento y defina si ese señor es capaz y tiene la capacidad necesaria y adecuada para que la compañía pueda funcionar. Por lo tanto, la idoneidad, la determinación de la idoneidad. Entonces, el Consejo de Familia se dedica a hacer todas esas decisiones sobre cómo nos movemos como familia, qué valores tenemos como familia, qué rol queremos tener en la sociedad, qué visión estratégica queremos crear a todo nuestro conjunto y, de alguna manera,
ciertas líneas maestras de cómo creemos que debemos de manejar los designios empresariales. Pero no se van a decidir ahí, porque en la empresa habrá pues, su estructura de accionistas y etcétera. Por tanto, la primera es esta. La segunda evolución, una vez que ya tenemos un consejo de familia, que es importante, se crea lo que se llama un primer pacto de accionistas. Y yo odio que se le llame protocolo, porque el protocolo es una suma de cosas, pero yo lo llamo un pacto de accionistas, que el pacto de accionistas es de qué forma esta familia, que es accionista y como accionista, quiere decidir que de alguna manera se tomen las decisiones con respecto a la empresa. Y ahí el Consejo de Familia establece de qué forma vamos a querer realmente como accionistas regularnos para que la empresa tenga éxito, tenga continuidad y pueda ser realmente una empresa de muchísima proyección. Claro, estos pactos de accionistas lo que supone como muy clave, uno de ellos es la renuncia de los derechos individuales como accionista en pro de la decisión común. Es decir, yo no tengo el 10, juntos tenemos el 80 o el 90, pero todos tenemos el 80. Por lo tanto, yo no puedo erigirme en que yo tengo el 10 o yo tengo el 15 y yo mando más que tú. No, porque hemos renunciado al derecho individual en pro de la decisión global que se toma de la siguiente manera y se establecen las reglas de qué materias se deciden y de qué forma. Y normalmente esas materias privilegiadas o materias reservadas que se llaman suelen ser del orden de que para decidir liquidar a la empresa hace falta 2/3 de las acciones. Si no, no se aprueba. Aunque yo tenga el 51, no puedo aprobarlo porque se aprueba con el 2/3 del consenso. Para decidir un cambio de adquisiciones de compañías que suponen 3 veces nuestra propia dimensión de compañía, necesitan 4/3, o sea, el 75%. O sea, se toman unas reglas de protección que todos los accionistas han estado de acuerdo en que así las toman con todo, digamos, el conocimiento de causa y la decisión que quieren tomar. Esa es clave. Julio, y vamos a introducir aquí también la tercera generación, ¿no? La generación, digamos, de los primos. La propiedad se diluye, se producen ese tipo de situaciones a las que estás haciendo referencia. Y también hay una cuestión que yo creo que es importante y es si tiene que haber un protocolo de salida, ¿no? Un plan de salida, sí, o de exiting. Porque claro, a veces un accionista o una parte del accionariado pues prefiere salir, vender su parte del capital e ir por otro lado. Pero eso también genera una serie de problemas. ¿Cómo se atiende a este tipo de cuestiones? Eso va dentro del propio pacto de accionistas, pero antes del pacto de accionistas, esto que te voy a explicar rápidamente, pero antes me faltaba un elemento. Hemos dicho que tenemos un pacto de accionistas en el que todos nos condicionamos y nos condicionamos a la voluntad global por las materias que hemos decidido. Pero por el otro lado, ese pacto de accionistas lo que hace es crear una cosa que se llama un comité o un consejo de propietarios. Hemos dicho, ¿quién maneja la familia, el consejo de familia? Hemos dicho los miembros de la familia y la evolución. ¿Quién maneja las decisiones de la empresa? A través de los pactos se crea un reglamento y con estos pactos, lo que se llama en términos técnicos un órgano sindicato de control, o sea, como si fuera un órgano sindicado, es el que realmente crea el comité de propietarios. Y el comité de propietarios es el que decide cómo y de qué forma quieren tomar las decisiones en la empresa. Y de ahí ya se traslada como una piedra hacia la Junta General de Accionistas. O sea, la propia familia ha decidido en su pacto de accionistas cómo y de qué forma quiere manejar la empresa y de alguna manera las decisiones que se toman se trasladan directamente a la decisión hacia el órgano mercantil, que es el que vertebra realmente la función del Consejo de Propietarios. Los americanos le llaman el Owners Committee y otros le llaman el órgano sindicato de control, otros lo que queráis, pero es ese concepto. Este concepto lo tienen, pues, por ejemplo, los del New York Times, los Rockefeller, todos estos son los que empezaron a organizarlo, porque si no quedaba un vacío entre accionista, familia y la empresa. ¿Quién la lleva?
Y además, al final, al cabo de la tercera o cuarta generación, en realidad el comité de propietarios, hay algunos de los accionistas que están ahí nombrados, pero son los que gestionan todo esto para la mejor toma de decisiones. Dentro de los pactos, voy a lo que me decías, hay una cláusula clave que es quitar el síndrome de la jaula de oro. El síndrome de la jaula de oro es que yo estoy aquí muy bien, a mí me pagan, yo como soy accionista me dan un dividendo, pero yo aquí ni soy feliz, ni estoy contento, ni me siento partícipe de nada. Yo soy médico y esta empresa se dedica a hacer tornillos. Mi vida es otra, yo soy un científico, yo tal, y la verdad es que tengo otras, vivo fuera además, vivo en Estados Unidos, yo los quiero mucho a todos, pero es que yo ni decido, ni sé qué tengo que decidir, ni cómo y tal. Entonces, un poco lo que hay que hacer es, y es clave para que la gente no se enfade y para que la gente siga siendo realmente buena familia, es decidir unos pactos o unas fórmulas de salida. Fórmulas de salida que son sencillas, es decir, se establecen unos mecanismos en los que la empresa se hace una valoración que se llama un valor razonable, que eso está en el Código Mercantil, que se llama valor razonable, es aquel en el que la empresa, en función de lo que genera, cómo genera, lo que tiene de activos, pasivos, etcétera, 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 sale un valor de empresa. Esto, adecuado a un estudio, porque estamos hablando no solo de la empresa, sino estamos hablando también de todo el valor patrimonial, porque claro, a todo esto deciros que en 20 años o en 40 años, históricamente y estadísticamente, el valor patrimonial de una empresa es 1, pero el valor patrimonial de lo que son las inversiones, de lo que se llama capital preservación, que es decir, yo ya soy rico, no me quiero hacer más rico, quiero seguir siendo rico, supera en 4 o 5 veces a la propia gestión de la empresa en valor. O sea que el que era el hermano más así que se va a dedicar a lo económico, bueno, que haga esto, tal, las inversiones y tal, al cabo de 30, 40 años, los que siguen ahí, esos ya son 4 veces más grandes a veces que la empresa. Porque la empresa tiene un ciclo de seguimiento, en cambio los otros van subiendo un 7, a raíz de un 7, un 8, un 10% anual, pues mira, 1,10 elevado a 5, pues fíjate lo que da. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre entonces es que se hace una valoración global patrimonial, de valor razonable patrimonial de la empresa y de lo que es. Y entonces eso nos da un valor y entonces lo que se hace es una fórmula y un mecanismo de salida. Es decir, que cualquier miembro de la familia tiene derecho a pedir y a optar que quiero salirme. Y puede ser que me quiera salir parcialmente o puede hacer que me quiera salir totalmente. Entonces, pero amigablemente. Cuando es amigablemente, los americanos, perdonad los términos, se llama good leaver, es decir, uno que se va de buena fe. O sea, dice, oye, me quiero ir, y te acoges al mecanismo. El mecanismo es, pues, por ejemplo, que no puedes pedir, si el valor razonable es X, pero los fondos propios de la compañía, el valor neto, pues no puedes superar un tanto por ciento y, por lo tanto, si se quieren ir 4 a la vez y los 4 a la vez se quieren llevar 3.000 millones, pues, chico, hay que dosificarlo, se pone la lista de espera y se va haciendo poco a poquito, pero incluso también se negocia el que tú te quieres ir, me parece muy bien, pero como tu porcentaje de acciones no es mayoritario, pues te tengo una penalización, porque tampoco te quiero incitar a que te vayas, una penalización, un penalti que oscila entre el 7 y el 15% del valor que te sale razonable, es decir, por decirlo, resumiendo, yo tengo una compañía, un valor patrimonial que me ha salido de 1.000 millones. Va, muy bien. Yo tengo el 10%, vale 100 millones. Estos 100 millones le he de quitar, por ejemplo, un 10%, porque ya son 90, porque eso es una penalización que hago para no incitarlo y por además cuesta. Entonces, yo me puedo ir con 90 millones, estupendo. Los 90 millones me permiten porque el valor patrimonial lo permite y tal. Vale, de acuerdo. Pero te lo vamos a pagar en 3 o 4 años. Te vamos a pagar intereses, te vamos a hacer avales, no te preocupes. Pero déjanos tiempo. Y luego, el que se va paga el vino. Es decir, toda la fiesta fiscal la paga el que se va. Y a veces la fiesta fiscal es cara, porque las empresas familiares se han montado en un mecanismo de protección, de mejora, de que fiscalmente esto no es bueno, entonces lo que hacemos es todo junto, esta inversión tiene que durar 15 años porque si no, no sé qué. Total, que todo eso hace que una salida fiscal es rupturista y puede ser pues que a lo mejor se te lleve el 25 o el 30%
de lo que además pensabas sacar. Por lo tanto, te llevarás 90 menos el 30%, pues te llevarás ya menos, te quitarás 27, te quedarán como 60 o lo que sea, ¿no? Entonces, un poco, ese es el mecanismo. Sí, pero salen bien. Sí. Salen bien, salen felices. Es porque, caro, ¿eh? Es caro. Bueno, claro. Si no, que sigan. Claro, claro. ¿Vale? Pero realmente hay una fórmula exitosa que entonces es lo que yo os decía del síndrome de la jaula. ¿Habéis visto cuando un periquito lo tenéis en una jaulita y le abrís la puerta y lo dejáis abierto, el periquito sale y vuelve otra vez a casa? Va, sale, vuelve, sale, no tiene problema. Pero cuando un día resulta que decide que me voy a volar, que voy a buscar otros mundos, se va, pues muy bien, pues no hay ningún problema. Lo mejor y más importante es que tengan los accionistas y los hermanos o los primos o los siguientes tengan la capacidad de poder evolucionar y poder marcharse si realmente donde están o tienen proyectos nuevos que realmente les interesa hacer otras cosas. Y con ello, pues, la fórmula de exiting es clave, sobre todo para la tercera generación. El economista Antal Fekete decía que normalmente un ciclo de vida económico para una persona es convertir la renta en riqueza para que más adelante esa riqueza se convierta en renta y le acompañe, ¿no? En la vida de las empresas familiares, o más bien de las familias empresarias, pasa un poco lo mismo. Es decir, hay una actividad económica que genera riqueza, que genera una renta más bien, y se va creando un patrimonio. Sí. Y a veces incluso el patrimonio puede llegar a ser más importante que el valor de la propia empresa. 4 veces la propia empresa en 50 años. Bueno, pues... No, te digo por estadísticamente, ¿eh? O sea, pues ahí está. Es decir, es un aspecto fundamental de todo esto. ¿Qué principios tiene que seguir una familia empresaria para hacer una buena gestión del patrimonio y para que no interfiera bien en el holding empresarial, bien en las relaciones entre familia? Bien, hay 2 ciclos. El ciclo de crecimiento y empresarial, que es un ciclo que se crece fuerte. Empresas tienen 20 y 25% de rendimientos y más, evitas, etcétera. Crecen mucho, pero hay una concentración de riesgo importante en la empresa. Y en cambio hay el otro ciclo, que es el de preservación, que es decir, como he dicho, yo ya tengo dinero, voy a dejarlo que siga y que crezca bien y que me mantenga rico, pero no tengo que exponerme tanto, por lo tanto, menor riesgo. Para tener menos riesgo, he de diversificar. Entonces, una empresa normal puede estar generando 20-25% de crecimiento y de ahí paga unos dividendos cada año que van a la bolsa patrimonial, y en esa bolsa patrimonial el ciclo es preservación de capital, que es decir, que yo lo que quiero es que no pierda mi poder adquisitivo, ni mi estilo de vida, ni el mío, ni del todo lo que yo estoy teniendo con respecto a mis sucesores. Y eso hace que normalmente el dinero patrimonial que yo tengo, el monto patrimonial que yo tengo, deba de tener como mínimo de 3 a 4 puntos, pueden llegar a ser 3, pero 3 a 4 puntos por encima de la inflación. O sea, normalmente una empresa patrimonialmente buena, que está consiguiendo buenos resultados y que está consiguiendo mantenerse rica, es una empresa que está generando con el dinero patrimonial que tiene del orden de un 7% total anual equivalente. O sea, si tengo 100, el año siguiente 107. Si tengo 107 elevado a 1 elevado a 7... ¿En términos reales? O sea, descontada la inflación. No, con la inflación dentro, pero el 7, pero es que la inflación será un 4 o un 3. Vale. O sea, 3 puntos por encima de lo que puede ser la inflación. Y luego la diversificación que se suele hacer, que es lo que se le llama los family offices o las oficinas patrimoniales, que son de todo tipo, pero estas lo que hacen básicamente es una gran diversificación entre una parte que es inversión inmobiliaria, directa o indirecta, una parte de lo que sería inversión financiera
y otra parte que se llama inversión en private equity, que es inversión en empresas que teóricamente después se van a volver a vender, pero la private equity puede ser inversión directa en empresas o inversión en fondos de private equity que tienen sus ventajas. Todo esto siempre intentando hacerlo lo mejor posible de la fórmula fiscal, que también es importante. Pero es muy importante que se mire lo que se quiere conseguir como rendimiento, no que solo se hagan inversiones por lo fiscal, porque eso lleva a error grave. Sí. Pero dicho esto, entonces, de alguna manera, con estos tres que no tienen ninguna correlación, y además fiscalmente, si tú tienes un negocio inmobiliario, es algo que en la tipificación, por ejemplo, española, tú tienes lo que se llama la empresa familiar, conocéis, ¿no?, lo que es el concepto de empresa familiar. Si eres empresa familiar y tienes todo un capital afecto a toda esa parte, el impuesto de sucesiones se ve minura. En Madrid no, que sois estupendos, pero fuera de Madrid, donde no estamos tan ricos y tan simpáticos, pues nos toca pagar el 30 o el 34% de impuesto de sucesiones, o nos toca pagar el 10 o el 12 o el 14% de donaciones, según lo que sea. Con esto tienes la exención. Si tú tienes una empresa familiar, una conceptuación de empresa familiar, automáticamente tienes la exención del 95% de lo que serían los impuestos de sucesiones. Y en algunos momentos determinados, si haces una buena sucesión hacia los siguientes hijos, pues también no hay en esa sucesión en vida, tampoco tienes una obligación necesaria de cotizar o de pagar al fisco durante ese tiempo, ese periodo de tiempo. Con lo cual, de alguna manera, la oficina patrimonial es la que te puede ayudar a gestionar todo ese tipo de riquezas que son poco correlacionadas. El inmobiliario te da dinero cash porque cada año tienes alquileres, y además tienes un incremento de valor, porque el valor del edificio suele ser arriba o abajo, pero el yield puede ser más alto. Tienes una inversión financiera que técnicamente hablando deberías de conseguir un total anual de un 7%. En 10 años, un 7% anual es doblar el capital. ¿Vale? Sí. O sea que si tú tienes 100, pues en 10 años, al 1,07 tienes 200. Y por el otro lado, en private equity, que puedes conseguir, no tiene liquidez. La private equity no es una cosa que digo, bueno, mire, ya no quiero más, me lo dejo aquí. No, tienes que esperarte, pero en private equity bien gestionadas hay últimamente muy buenas fórmulas. Estás sacándole normalmente 18 y 20% de rendimiento anual equivalente. Yo recomiendo a las family offices y a toda esta gente, por favor, que ya sé que como son empresarios o somos empresarios y tenemos mucha ilusión por la empresa, no empezar con demasiados startups ni con demasiados proyectitos, porque el 90 y tantos % de los proyectitos fracasan. ¿Vale? Entonces, yo lo que estoy recomendando es, si se quiere hacer algo de un proyecto serio, de verdad, puede haber un proyecto de estos. Incluso hay familias, por ejemplo, los dueños de Decathlon, no sé si os suenan, dueños de Decathlon, de Leroy Merlin, todos estos que son la familia Mullier, que ahora son 600 o 700, estos favorecen todo proyecto de cualquier niño que quiere empezar, empieza, pero le dicen, mira, este es tu dinero, ¿vale? Aquí, ¿cuánto quieres? 2 millones, 2 millones, que se te deducen de tus acciones. ¿Vale? Y entonces tú tira, haz lo que quieras. Y además nos arrogamos el derecho de que si dentro de un tiempo determinado este negocio va fantástico, lo valoraremos y te daremos una participación, pero nosotros entraremos también contigo en este negocio. De estos han hecho muchos negocios. Estos de préstamos que hay por aquí, no me acuerdo cómo se llaman ahora, los que si tienes necesidad de un préstamo, ellos te lo prestan y tal, en fin, rápidos y... no me acuerdo el nombre. Pues los han hecho miembros de la familia, porque además hay miembros que saben y se mueven, claro. Pero realmente con eso ellos están favoreciendo el interés y a la inquietud empresarial. En otros casos yo por eso recomiendo que, porque alguien, un amigo o no sé quién, dice que ha desarrollado un software y ahora resulta, esto normalmente suele acabar mal, el 90 y tantos %, yo me ciño a las estadísticas, ¿no? Muy pocas cosas suelen salir bastante bien, pero en cambio sí que hay proyectos de inversión de private equity ya en marcha, o sea, de proyectos buenos, que tanto en fondos como en proyectos de inversión directa que dan muchísima rentabilidad y muchísima, digamos, satisfacción, ¿no? Y si yo soy un empresario del sector textil
y empiezo a acumular cierto capital y entonces digo, voy a ver dónde lo puedo invertir y digo, Eureka, es un mercado que conozco perfectamente, lo invierto en otras empresas del sector textil. ¿Eso es una buena idea o no? Esa es una idea que es poner riesgo sobre, o sea, llevarte lo que era el capital preservación que estaba en este lado, es meter riesgo sobre riesgo. Pero hay muchos que lo hacen. No, Pero, por eso lo pregunto. Sí, pero como el zapatero a tus zapatos es zapatero a tus zapatos, hay momentos en que la generación de capital de preservación es tan alta que la familia que está arriba de todo, al final, como hemos visto antes, es la que puede decidir, oye, hemos generado mucho dinero y creemos, como a mí me pasó en un caso mío, concretamente, creemos que tenemos demasiado dinero en todo lo que es el capital preservación, pero no estamos consiguiendo actividades que puedan crear un poquito más de posibilidades a las siguientes generaciones, que son buenas. Y entonces, pues dices, bueno, pues ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues, yo en mi caso me metí a trabajar en un proyecto que con McKinsey y compañía, pues creamos una diversificación empresarial que fue pues todo un tema de una cadena de hospitales, que hoy es bastante importante ya, ¿vale? Pero era riesgo, ¿eh? Sí. Era riesgo. Lo que sí no aconsejo es que si estás en textil o estás en no sé qué, te metas a llevar cohetes. No, porque no es lo mismo. Pero sí que realmente en algunos casos hay familias que tienen esa vocación empresarial y que de alguna manera evolucionan hacia esa asociación, sí. Muy bien. O sea, yo con la idea que me quedo de todo lo que nos has contado es que hay que pensar en un sistema de gobernanza para una empresa familiar. Es decir, no se puede quedar en la propia fuerza del patriarca o que los hijos tiren como puedan, sino que de algún modo hay que prever todos los eventos que se pueden producir en la evolución de una empresa familiar o de una familia empresaria y además en un contexto económico y financiero siempre cambiante. Sí. Por eso dos cosas. Una, los pactos normalmente se plantea que hay que revisarlos cada 10 o 12 años y se estipula como tal. Dentro de 10 o 12 años vamos a ver lo que hemos dicho. Porque es que si no se queda todo en la parte de los más viejos, ¿no? Ya está bien. Y, claro, y los jóvenes, según cómo, pues no les parece tan bien, porque no están en los consejos o no están en tal, o sea, hay que saber dejarles evolucionar. Y lo que es muy importante dentro de este consejo de familia, lo que tiene que estar previendo todo el rato es la formación de las siguientes generaciones, uno, y dos, la sucesión. La sucesión y la continuidad. La continuidad se hace vía un pacto sucesorio, es decir, que yo te doy acciones a ti siempre que correspondan y siempre que respetes los pactos que ya hemos hecho, y los otros así, y hacen su pacto sucesorio y su evolución, pero por el otro lado también, que es muy importante, es el producir que esa sucesión se lleve a cabo mediante una cierta transición. Y en esto, los que están en el poder, que son los del Consejo de Familia, son los que de alguna manera tienen que ir articulando una visión de cuándo realmente hemos de dar entrada a que otros miembros de la familia más jóvenes vayan entrando. Hay familias que ya son un poco más sofisticadas porque ya han pasado años, que en el Consejo de Familia han creado un comité de jóvenes, de Young Generations, ¿vale? Y este comité de jóvenes... Estamos hablando de familias de un colectivo de 35, 40 y tantas personas ya, O sea, sí. No, pero que hay chicos de tercera y de cuarta generación. Entonces, algún momento determinado, la siguiente generación que no está en el Consejo de Familia, porque el Consejo de Familia solamente hay un representante por cada rama familiar, que luego evoluciona, pero no están todos. Ese sentir y esas inquietudes que se crean son las que de alguna manera en los consejos de jóvenes son los que se plantean en el que mediante un presidente y un portavoz, con el mismo reglamentito casi que el otro, pero van planteando cuáles son sus inquietudes. Y esas inquietudes las plantean también en el Consejo de Familia. Y dicen, nosotros queremos esto, nosotros creemos que por aquí no acabamos de verlo y de alguna manera el Consejo de Familia oye bastante lo que se está teóricamente planteando para que la evolución sea positiva y que lo que se determine en siguientes etapas sea la buena, ¿no? En cuanto a transición. Y otra idea con la que me he quedado es que
parece necesaria la figura de un asesor en este tipo de, bueno, pues de creación de los sistemas de gobernanza y demás. Sí. ¿Cuál es el papel del asesor? ¿Contribuir con su conocimiento a todo esto o además tiene que liderar los cambios del rumbo de la empresa familiar o de la familia empresaria, o es la familia la que tiene que liderar esos cambios? ¿Cuál es el papel del asesor? O sea, en cada organización, como os he dicho, tiene su solución, claro, ¿no? Pero normalmente lo que estamos hablando del family office o de la familia patrimonial y tal, tampoco se puede uno llenar de muchísima gente. Tiene que tener gente muy efectiva. Pero lo que sí se juega mucho es a lo que se llama el ecosistema. Pues yo no necesito traer un súper experto en inversión financiera. Yo lo que tengo que tener es un buen gestor de lo que estoy teniendo y de mis fondos y de mi custodia, y lo que necesito es tener el mejor asesor que pueda encontrar mío, no el banco que me viene a asesorar y cobrar comisión, sino mi asesor financiero exterior, que es el que me dice, pues, oye, este es el conjunto de fondos que tienes que invertir, esto es indexado, esto es no. Y lo mismo que tengo un asesor de esto, que es un ecosistema de asesor financiero, tengo un asesor también en private equity que me aconseja, me busca fondos o lo que sea, etcétera, ¿no? O mi asesor inmobiliario. O sea, no tengo que tener en todo esto todo un montón de gente dentro de la oficina. Una oficina patrimonial con 12, 14 personas, mucha es, porque hasta con 4 y con 3 se mueve, con un ecosistema exterior. Sí es muy recomendable, y las empresas que tienen que ya les ha tocado la llamarada de la transformación en empresa familiar, el asesor familiar a veces también forma parte incluso del Consejo de Familia. Y se establecen incluso sistemas de votación en que cuando la familia está de acuerdo no hay problema, pero si la familia no está de acuerdo una con otra, el equilibrio pasa también a ser ese asesor, que puede ser un consejero de familia, que es el miembro independiente del Consejo de Familia. Muy importante. Independiente. Ayuda mucho. Independiente quiere decir que ni lo trae el presidente del Consejo de Familia, ni el otro está acostumbrado a ir con él porque lo lleva en barco, ni no sé qué, o porque van a Marbella juntos. No tiene nada que ver. Debe de ser bastante impoluta la elección de esa persona, porque además es una persona que va a ser un fusible. Es decir, si esa persona no funciona por lo que sea, mañana se dice, bueno, muchísimas gracias, adiós, y buscaremos a otro. Porque además van cambiando estos asesores familiares cuando las generaciones van cambiando. La siguiente generación va a buscar a alguien con más sintonía con ellos que no con los que estaban antes con los papases. Porque los chicos dirán, es que este siempre dirá lo que digan los papases. Pues no, hay que ir a buscar el otro. Entonces, a veces, en algunas empresas de algunas familias importantes, a veces tienen hasta 1 o 2 miembros de exteriores independientes, porque les permite uno más con papases y otro más con hijos. O sea, van moviéndose un poco con las dos posibilidades, ¿no? Que también ayuda bastante, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Julio. Vamos a dar paso a las preguntas, pero antes os vamos a dar un minuto para que respondáis. Tenéis todos un ejemplar del libro Un pequeño empujón de Sansten y Thaler, y tenéis también una hojita con una encuesta, si os apetece participar en la encuesta, fenomenal. Vamos a daros un minuto, cosas así, y ahora retomamos con las preguntas que tengáis vosotros.
Pues si tenéis alguna pregunta, los que habéis venido. No sé si tenemos preguntas de la gente que nos sigue online. Sí, tenemos una pregunta aquí. Gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara y a la Fundación NUA por la jornada extraordinaria y al ponente por ser tan didáctico y por explicarlo extraordinariamente bien. Mi pregunta es la siguiente. Usted, lógicamente, habrá visto una cantidad innumerable de empresas, habrá asesorado a muchísimas de ellas, especialmente en el entorno PYME. ¿Qué mimbres cree usted que se tienen que dar cuando entra en un proyecto para tener al menos una primera intuición que diga esto va a salir bien? ¿O que echa en falta cuando alguna de esas asesorías ve que a lo mejor no va a salir tan bien y no va a llevar al éxito que le piden? Muchísimas gracias. Los mimbres esenciales son la empresa en sí, que tenga la esencia, valga la redundancia de los esenciales, que tenga las características de una empresa con crecimiento, con capacidad de crecimiento y con capacidad de generación de recursos financieros posteriores. Es decir, y de alguna manera que tenga sobre todo una proyección que pueda evolucionar a ser una empresa mucho más grande o que pueda evolucionar a ser una empresa o una multigrupo de empresas que tengan su propia evolución, pero desde fuera tienes que darte cuenta si es una empresa típicamente con una característica de cenit o de posibilidad de crecimiento o de expansión, o simplemente es una empresa que tiene una determinada fórmula, un determinado nicho y que para ello está, ¿no? Entonces, primero de todo es eso, ver que la empresa tiene una característica de crecimiento adicional y que lo ha hecho. Es decir, la empresa que te estás encontrando, sea la clave es saber dónde estás, en qué empresa estás, primera, segunda, dónde estáis, porque es muy importante. En las primeras también se ayuda muchas veces al propio patriarca a empezar a entender, porque también en la primera generación en el poder también ya empieza a haber chicos o hijos que ya están en ello, en la empresa también, o ayudando, y que empiezan a realmente trabajar en un proyecto que pueda ser también común. Tienes que ayudarles a entender, y sobre todo al patriarca, qué decisión tiene que tomar con respecto a su empresa. Si su empresa tiene continuidad, tiene capacidad de crecimiento, tiene muchas posibilidades, hay que ayudarle a entender que tiene que hacerla crecer mediante la organización. Y la organización y todo lo que son los órganos de gobierno para que hacia donde pueda llegar, llegue de la mejor forma posible. Si ves que es una empresa que es un one man, one show, es decir, es un señor y solo es él, y el día que él no esté, eso no se lleva adelante, pues probablemente es un buen momento para decirle que probablemente lo que tiene que hacer es venderse la empresa. Y ayudarle también a entender que su empresa, en la situación en que está, pues no debería de tenerla ni tan endeudada, ni con tanto lío, ni con tanto cuenta a cobrar, ni con tanto no sé qué, y con un circulante que no va para lo que toca, y lo que tiene que hacer es pues hacerla, ponerla bonita, arreglarla bien y quizá pues en un momento determinado venderla, porque con el evento de liquidez que tenga pueda crear una oficina patrimonial que de alguna manera le pueda servir posteriormente a sus propios hijos y a su propia generación. Yo conozco bastantes empresas que él era el único que sabía capaz de... vendió su empresa por 400 millones, no está nada mal, y desde ahí pues ha generado con sus otros hijos otros proyectos y otras cosas. Pero él sabía que si él no estaba al frente con su conocimiento, cuando es una empresa de ese estilo, pues... es difícil trasladarla, pero en cambio todo lo que es el goodwill, el fondo de comercio, lo que la empresa tiene, se lo trasladas, lo vendes a otro grupo y encantados de la vida, ¿no? Esas también son las fórmulas. O sea que realmente lo que tú tienes que aconsejar es ver si hay una cierta continuidad y luego si hay afecto entre los miembros de la familia, vocación de seguir juntos y una visión compartida de futuro. Entonces con eso, pues dale tiempo.
Pero si no hay vocación de estar juntos, si no hay visión compartida, porque el uno va por allí, el otro no tiene interés, no tiene para nada, pues lo mejor que puedes hacer, si la empresa tiene valor, es elaborar un plan de decir, bueno, yo esto lo vendo, lo vendo ahora, que es un valor estupendo, y lo que tengo se lo traslado a mis hijos en una fórmula patrimonial que más le convenga, porque no van a llevar esto. Otros ponen una persona intermedia, un hombre bueno, que se llama, durante un cierto tiempo, este que os he explicado, este señor de la Roche, que viene y se pone durante 3-4 años. Y lo que está haciendo es rodando a los chicos y viendo cómo, de alguna manera, después van a poder ir evolucionando. O sea, hay que darle cualquier solución, pero la decisión de la transición-sucesión es algo que, desgraciadamente, y por suerte también, pero la tiene que tomar el empresario, él. Porque él tiene todo, tiene el poder, tiene todo, y tiene que tomar la decisión de ver si es el momento de abandonar el barco de una manera determinada o llevarlo a puerto bien hecho y mandarlo. Es su clave, es su clave. O abrirte a otros accionistas. Otra cosa, o sea, yo no digo venderla entera, yo puedo decir, me vendo me vendo el 70% de la compañía, me quedo un 30% durante un cierto tiempo, y de ahí, después, pues sigo, tengo mi referencia, tengo mi posible compra, tengo mis puts y mis calls, mis opciones de compra o de venta de la compañía, etcétera. Perfecto, también. O hago una cosa que se llama un equity swap, ¿no? Que le vendo a alguien que me mantiene durante 4, 5, 6 u 8 años una participación a la cual le pago, pero me deja un tiempo suficiente para ver que la empresa florece en lo que yo creía y tengo tiempo para poder recomprar mi parte otra vez y ya utilizarla de otra forma como proyección empresarial. Hay fórmulas, pero realmente alguien tiene que ayudarles a ver esto. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos ahí. Sí, sí, quería formular una pregunta y un poco basado en la experiencia. Estoy jubilado y actualmente he tenido que crear he creado una empresa familiar, ¿no? Pero en mi actividad profesional, dentro del ámbito comercial y trabajando para una multinacional, he tenido clientes de todo tipo, multinacionales, medianas empresas, empresas pequeñas y en gran parte familiares. Era el sector agroalimentario. Y pude ver cómo funcionaban las empresas multinacionales, o cómo salían y seguían funcionando. Pude ver cómo empresas familiares, medianas, no funcionaban, y pequeñas empresas que funcionaban también muy bien. Cuando te sentabas a hablar con el propietario, con el dueño, pienso que cuando salía el tema de después de mí, ¿qué pasará con mi empresa? Yo diría que en un porcentaje muy, muy elevado, ellos les gustaría, como bien se ha dicho aquí, que ese trabajo en el que ha dedicado es que su empresa siguiera adelante con sus descendientes, sus hijos o familiares próximos, es evidente, ¿no? Pero siempre existía la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Dónde sé yo buscar el talento en mi familia? Se habla del asesor, pero también he visto empresas asesoradas donde el asesor no ha funcionado. No hablo de empresas asesoras, disculpa, hablo de asesor dentro del entorno, no es lo mismo, Ah, bueno, pues dentro de ese asesor... No hablo que venga McKinsey o que venga Deloitte o que venga no sé quién a decirte cómo lo vas a hacer, Bueno, pero en definitiva, lo que se decía también es que es el empresario al final quien tiene que tomar la decisión. Sí. La pregunta que hago es, este seminario diría que se ha expuesto y que agradezco notablemente, seguro que si lo hubiese escuchado o lo hubiesen escuchado todos estos empresarios que están en esta situación, hubiesen sacado buenas conclusiones, porque han marcado muy bien todas las posiciones, todas las pautas, que seguro todas las empresas familiares de una u otra manera se encuentran dentro. Entonces les serviría para esto. Pero esa duda que digo en ese empresario, es decir, ¿qué hago? Es decir, ¿hay algún estamento, alguna institución público o privado donde pueda de una manera independiente guiar realmente a ese empresario familiar y que tiene ese deseo de seguir en la familia o que alguien siga adelante con ese proyecto, para que de una manera muy veraz,
muy real, muy cierta, siga adelante? Gracias. Sí, vamos a ver, el agrobusiness es un negocio muy complejo. El agroalimentario, básicamente, pero en cualquier estadio de aguas arriba o aguas abajo. O sea, quiero decir, no sé si tú me entiendes bien, pero quiero decir, es muy, muy complejo y tiene un alto nivel de riesgo. Muchas veces las empresas agroalimentarias pues tienen 2 o 3 años que van y de pronto un año tiene un súper año, ¿no? Y otra vez. O sea, son un poquito cíclicas en ese mundo, ¿no? Entonces es un mundo difícil que es donde el patriarca es el que sabe asumir riesgos y es el que dice, bueno, este año no va bien, pero aquí estamos y lo que yo he acumulado lo voy a poner aún porque voy a seguir aguantándolo. O sea, esa visión lleva a que en los mundos agrobusiness, agroalimentarios, hay mayor proporción de sucesores de la familia. Las que más éxito tienen es las que tienen la virtud de entender que el hijo puede estar dentro de lo que es conexiones y tal, pero a lo mejor el gerente tiene que ser uno que mande más que el hijo. Aunque el hijo, pero claro, pues si el hijo, hay un gerente que manda más que el hijo, hay que tener cuidado porque entonces hay que intentar que el hijo o los hijos vayan hacia lo que sería el comité de dirección o el consejo ejecutivo que tú quieras, para que sigan viviendo, para que sigan teniendo las relaciones, para que todo eso, pero que de alguna manera en el ejecutivo tiene que mandar 1, 2 mujeres en la cocina no funciona. O sea, bueno, ni 2 hombres tampoco. Es que es así, porque yo la hago así, pues yo la sal la tiro antes, pues bueno, pues yo después. O sea, hay que entender que, y más en estos tipos de negocio, y más en el agroalimentario, que tienes una súper gran relación con respecto a lo que es tu cliente. Y además a veces según cómo, si estás muy aguas arriba también, según cómo son tus propios proveedores, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucha mano, hay que saber mucho y ahí lo vemos, que muchas de las compañías que el padre ha funcionado, cuando lo ha llevado el hijo, se ha fracasado completamente. También hay que tener en cuenta que enfrente tienes unos monstruos que están evolucionando, que es el comercio moderno. Y claro, el comercio moderno mata a mucha gente por el camino. Y además pues son estos los interproveedores y los tales y los cuales, que venga, aquí estoy yo y tú eres solo mío y no me puedes hacer más que esto. O sea, que empiezan a realmente, la política del SPV de siempre precios bajos es como fastidiar a un proveedor todos los días. A ver si nos entendemos. O sea que, claro que sigue bajo costos, pero es así. Por lo tanto, quiero decirte con esto que depende mucho de la situación, pero sí que creo que la continuidad puede ser buena, pero a tu pregunta, ¿cómo hay que mandarlos a algunos sitios que aprendan de qué tipo de economía, de economía empresarial, pero no lo mandes a Harvard, no lo mandes, no. Mándalo a escuelas de formación, mándalos a graduaciones muy profesionalizadas, que eso te ayudará muchísimo a poderlos tener mucho más modernos y mucho mejor, ¿no? O sea, esa es lo que yo recomiendo. Es decir, es difícil que no haya hijos o no haya, yo diría, siguientes generaciones dentro del proyecto, pero cuesta. Un caso de un señor que es un súper suministrador en un mercado de estos de abastos, de Mercabarna concretamente. Pues el hijo le dijeron que tenía que llevar el tema adelante y tal, pero allí la que manda realmente es la madre, no el padre. El padre es el mandado, ¿no? El padre manda, pero la madre es la que manda, es la dueña, la que tira del tema, ¿no? Pero claro, el hijo lo han puesto allí de director no sé qué y el pobre hombre estaba con depresión cada día. Decía, porque es que cada vez que hago algo resulta que viene mi madre, que tiene 80 años, y dice, esto no. Y bueno, toda la gente, todo el equipo, todos se paran. Y dice, yo tengo una depresión de tal calibre que me pidió ayuda. ¿Qué puedo hacer? Y dije, pues mira, tienes que decirle a tu madre que estás en depresión. Y que realmente o te deja hacer lo que tú estás haciendo, que está bien hecho, demuéstraselo, o le dices que te vas, que no puedes más. La madre lo entendió y le dijo, perdona. Pues ya no me meteré más, ya vas, yo creo que lo estás haciendo muy bien, O sea que a veces también hay que ayudarles, hay que orientarles. Yo no digo que no tenga que haber ningún miembro de la familia siguiente dentro del negocio.
Y más en este tipo de negocios, como he dicho antes. Si es un negocio de droguerías importante o de ferreterías importantes y tienes un hijo que le gusta y lo sabe hacer, oye, adelante, adelante. O sea, ese es un poco, o sea, formarlos, sí, pero más en lo específico. Bueno, estamos prácticamente sin tiempo, pero había una última pregunta. Sí, muy rápida. Muchas gracias por la charla, tan interesante. De la elevada mortalidad que hay en empresas familiares de primera y segunda generación, ¿qué porcentaje de esa mortalidad puede ser debido a una mala gobernanza o a una no adecuada gobernanza? Y luego una consideración. Yo he trabajado muchos años para una multinacional y he visto cómo empresas familiares subcontratistas no han ido adelante porque el patriarca se resiste a aceptar que los hijos, los familiares, no son los más adecuados para continuar con la empresa y eso a su vez ha provocado una fuga de talento generalizada en la empresa. Pero a ver si me puedes contestar a la Claro que sí. primera pregunta. La primera de la mortalidad. Los notarios llevan una especie de certificado de defunción de cuál es el ciclo de vida de las empresas que teóricamente ellos en su día incorporaron o crearon y cuando esas empresas acaban cerrándolas, liquidándolas. 70 años, 60, 70 años. Por lo tanto, la primera cosa que hay en un ciclo de por qué ese 70 y tantos por ciento o 80 y tantos por ciento de las empresas que se acaban es porque muchas de estas, su ciclo de vida ha empezado y ha acabado. Y se originan, que lo comentaba antes José Ramón, y se originan nuevas empresas, o sea que el Producto Interior Bruto sigue nutriéndose de la empresa privada, pero ya no son las mismas. O sea, hay un ciclo de renovación del orden de bastante importante. O sea que si tú tienes que en una generación global son aproximadamente 80, 100 años, pues de estos 80, 100 años, 60, 65, estas empresas pierden su continuidad, la empresa no crece, los hijos son muchos, por lo tanto la empresa se acaba. Entonces, esa es la razón por la que se muere, no porque lo hagan mal. Y otra porque la empresa tiene un inicio y un final. Si tú tienes una cosa que luego al final ya no se da, pues automáticamente tu negocio se ha acabado y lo cierras, ¿vale? Esa sería una. Y la otra que me preguntabas, la segunda parte, era lo de la retención. Es terrible, pero es así. Y además, encima, en según qué empresas, estos mismos que son buenos, que los has formado y qué tal, si pones gente o hijos que no son competentes, o el propio papá se queda ahí porque no, ni a los hijos, pues se le irán todos, la retención de talento no se le producirá y se le irán a la competencia y se hundirá solito. Se hundirá solito. Y además no podrás contratar gente nueva, competente, porque cuando hoy en día mucho más, cuando a un chico joven le ofrecen un trabajo en una empresa y le dicen, no, mire, es que esto se hace así, así, así. Ellos lo primero que hacen es preguntar, oye, ¿tú conoces esta empresa así? Oye, esta ahí, ahí no vayas tú, el amo aquel no te deja hacer nada. O sea, no harás nada allí, pues no van. Por lo tanto, hay que saber cómo generar talento, generar cultura de empresa y generar que ese talento se vaya validando. Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias Julio, la verdad es que ha sido fantástico escucharte sobre todo ese tipo de cuestiones. Hemos terminado en la hora que teníamos previsto, con lo cual fenomenal, nos llevamos todo lo que nos has contado y nada, muchas gracias también a vosotros por acompañarnos desde aquí y desde online también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.